Seguimos en Diálogo Abierto y como le anticipé antes de ir al corte, en este análisis del primer año es imposible dejar de lado la marcha que se realiza el mismo día en que el presidente presenta su informe sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y entiendo en muchas ciudades del país, que si hacemos la suma total de lo que pasó en la Ciudad de México más lo que pasó en otras ciudades del país, sí podríamos hablar de más de 100,000 personas. Digo, sigue siendo un número simbólico, a lo mejor no como para preocupar al poder, pero aquí lo importante son las narrativas. O sea, el gobierno sigue con esta actitud de que las marchas en su contra son desangeladas, no importan y no representan. Y en una democracia, el valor fundamental es que todos tengamos la capacidad de expresarnos. Esta fue muy interesante porque uno de los protagonistas fue Julián Levarón, que venía de la tragedia familiar que le había pasado, más allá de que estuvieron ahí presidentes de partido y algunas figuras de la política tradicional. Yo creo que lo de Levarón sí hace una diferencia, porque además el llamado a la justicia, en el caso de él, viene precedido de una tragedia que no habíamos vivido en este país. O sea, los grupos tradicionales de la delincuencia se mataban entre ellos, pero masacrar a 9 niños y señoras no tiene referencia en nuestra historia reciente. Entonces yo creo que ahí sí Julián Levarón, sin ponerse él en una posición partidista, incluso él se había reunido con el presidente y salió más o menos contento de la reunión. Pero la presencia en esa marcha yo creo que sí hace un antes y un después. Felipe. Bueno, se habían dado marchas previas también durante el primer año. Más chiquitas. Pequeñas, no tenían mucha convocatoria y demás, pero esta sí reunió una cantidad, va creciendo conforme pasa el tiempo y es obvio cuando hay un desgaste del poder. La cuestión de la lectura que dan desde el poder a esta marcha, que le siguen llamando fifí o le siguen llamando de los conservadores, cuando en realidad no lo es. O sea, tendríamos que empezar Dime qué tiene de conservador Julián Levarón. No, pero estuvieron los presidentes de los partidos. Pero eso es porque se aprovechan de las circunstancias. Sí, pero acabaron dañando el propio movimiento, la propia protesta. Por protagónicos. Sí, pero eso, a final de cuentas, cuando dicen es una marcha ciudadana, no hay que ser puristas, o sea, los políticos están ahí, pero cuando vas a una representación institucional como partido, acabas lesionando la propia convocatoria que tú habías hecho de ser una marcha ciudadana. ¿Quién lo convoca? Chalecos Amarillos. Sí, señor. Y Chalecos Amarillos en ediciones anteriores había tenido una convocatoria muy pequeña. Hoy la tuvo mayor por la presencia de Levarón. Es una figura moral, es una figura que frente a la tragedia y los se ha presidentes colocado. de los partidos, particularmente PRD y PAN, también ayudó, porque ellos le movieron mucho la publicidad previa. Sí. Ahora, yo considero que primero nace de una forma auténtica la marcha, no Sin solamente duda. esta, sino la otra. Creo que independientemente de que esa convocatoria se haya visto sumada por Levarón, en mi particular punto de vista, lamentablemente opacó quizás la autenticidad y a lo que iba esta marcha. O sea, tenía otra naturaleza que no tenía que ver con la parte de seguridad. No hay que recordar esa gran marcha que hubo todavía en el gobierno de Vicente Fox, con que todos fueron más vestidos de 100,000 blanco, personas. que nacieron un par de asociaciones civiles a partir de ese gran movimiento que tenía que ver con la seguridad en el país. Y hoy en día se vuelve a mezclar el tema de seguridad con este tipo de marchas civiles. Entonces, ahí sí van a tener que tomar una decisión alrededor de que si lo que verdaderamente está generando por lo menos el descontento, ¿no?, y el desencanto de este nuevo régimen, pues seguramente va a tener que ver con la economía y con la seguridad. Pepe. Yo destacaría un aspecto, o sea, marchar y manifestarte de la forma en la que lo hicieron estos grupos el domingo pasado y el anterior, es una rectificación o ratificación de un espacio democrático, claro, y de las instituciones democráticas. Y civilidad, perfectamente legal y civilizado, y es decirle a la sociedad, ¿no?, además en domingo, que además es muy correcto porque se afecta lo menos posible a la actividad económica, ¿no?, queremos que el presidente, que el poder, que las instituciones rectifiquen en algo. No se escucha. Sí, pero el mensaje, fíjate, el mensaje más poderoso desde mi punto de vista es: presidente, rectifique, ¿no? Rectifique sus decisiones económicas, rectifique su estrategia de seguridad,
No queremos que se vaya. Había algunos que pedían que se fuera, pero eso no es. Eso no es lo que pide la mayoría, no es siquiera lo que pido yo, ni lo que creo que ninguno de los que estamos aquí. Es decir, hay que reconocer el mandato democrático del presidente. Se expresó el año pasado y él tiene boleto y responsabilidad comprado y pagado y además y para que lo ejerza de aquí al 2024. Lo que queremos es que lo ejerza bien. O no mejor. Es infalible. No es infalible, es corrija, presidente, porque estamos mal y para peor, ¿no? Y ojalá y él lo entienda de esa forma, ¿no? Porque si no lo entiende, los únicos que vamos a perder es la sociedad, ¿no? No es un mensaje de confrontación, sino más bien un llamado a la rectificación. Bueno, en esos días estuvo por acá don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y que además desde hace algunos años, aparte de su actividad como laureadísimo escritor, ha tenido una participación política importante, incluso fue candidato presidencial en su país. ¿Qué fue lo que dijo don Mario? Bueno, es una crítica, se hizo una referencia directamente al tema de cuando vino con Carlos Salinas de Gortari de la dictadura perfecta y volvió a señalar exactamente que íbamos por el mismo camino, en ese sentido que lo perfecto no se nos iba a quitar. Bueno, te acordarás que después de que él mencionó lo de la dictadura perfecta también se acuñó lo de la dicta blanda. La dicta blanda, sí, y que en esos días él tuvo que salir, se especuló muchísimo cuando salió en el 94, 93, 92 fue cuando vino, que salió, pero esta vez no. Lo curioso es que le contesta la esposa del presidente al propio escritor Vargas Llosa, y lo que me llama la atención en las redes sociales es sobre todo el ataque que se le da a la trayectoria política, no del escritor, de la trayectoria siendo candidato al gobierno del Perú, siendo exiliado español, etcétera, etcétera. Vargas Llosa siempre ha sido muy polémico en ese sentido, sí. Y no le gustan estos perfiles populistas en América Latina, ni Chávez, ni los Kirchner, ni siquiera Correa en Ecuador, o sea, y ahora es López Obrador particularmente. A ver, es que independientemente de su dilatada trayectoria literaria, también tiene una dilatada trayectoria intelectual liberal. Pero dilatada quiere decir amplia. Amplia. Sí. Y es un liberal de hueso colorado. Y es un liberal que ha escrito sobre ello, tiene sendos libros que tienen que ver con esto y también se ha pronunciado en contra del populismo, ¿no? Entonces, ya es una voz autorizada. Que no guste a veces que determinados liberales, y además estamos tan poco acostumbrados, lamentablemente, a verdaderamente encontrar ya no estos intelectuales orgánicos que pululan en América Latina, sino verdaderos intelectuales que tienen un rigor intelectual. Calidad moral. Y que además en su trayectoria tampoco han cambiado sus convicciones de pensamiento. Creo que por eso dolió como dolió. Ahora, hay que decir que el presidente, a pregunta expresa en la mañanera, dijo, no, yo no voy a censurar nada, él está en su derecho. Bien, ¿no? Pero su esposa, que además sí tiene una estatura intelectual, digamos, de calibre, no la vamos a comparar con Vargas Llosa porque sí le faltaría un premio Nobel, pero sí tiene su estatura intelectual, la señora, hay que reconocerlo, y fue ella la vocera, ¿no? Y lo hizo yo creo que con estatura. Ahora, hizo saber y hizo sentir que había dolido el mensaje, ¿no? Pero también en abono y en defensa de Vargas Llosa, igualmente fue crítico con Carlos Salinas, donde podrían haber habido coincidencias con la agenda económica, ¿no? Y fue muy severo, Y personales incluso. Yo creo que pegó más y duró más. Y duró más porque de ahí incluso se generó todo este concepto de la dicta blanda, ¿no? Que de alguna manera en los círculos intelectuales liberales del mundo, ¿no? Siempre le significó a Carlos Salinas un dique de credibilidad. Sí, señor. Bueno, la dicta blanda es un concepto de pasto. Ríos de tinta tras eso, Entonces yo lo que diría es, el señor Vargas Llosa es un intelectual íntegro, ¿no? Y lo que dijo es en plena conciencia y además en ejercicio de su libertad, ¿no? Congruencia con su ideología. Yo trabajé con la Fundación para la Libertad, que fue su legado en el Perú, porque él se volvió español, ciudadano español después de haber perdido la presidencia contra Fujimori, pero dejó esta fundación y siguieron haciendo trabajo durante muchos años. Yo fui capacitador de formación de líderes para instituir la democracia en el Perú. Era la única misión. ¿Cuál era? Derechos humanos, Ahora, Estado de en aquel Derecho, entonces, economía de mercado. en los 90, cuando se da este encuentro vuelta, donde hace la famosa frase de dictadura perfecta, que dicta blanda es la que corrige paz. O sea, le dicen, no es dictadura perfecta, es dicta blanda. Ahí se da el choque entre dos liberales y un debate donde Krause... Un debate riquísimo, hay que decirlo. Solamente lo hicieron en televisión, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Sí. En televisión, donde Krause aparecía como más a la expectativa, porque estaban peleándose. Estaba muy joven. Paz y Vargas Llosa estaba muy joven en Eran ese dos momento. monstruos, sí. Pero
Años después, hoy cuando vuelve a decir Vargas Llosa, no veo el debate del otro lado. O sea, hay una contestación de la esposa del presidente matizando el panfletarismo perfecto. ¿Sí? Sí, primero la acuñación de esa palabra, pero tampoco ves a la izquierda contestando, ¿eh? Es que no hay izquierda. Es que en este país ya nadie contesta nada. No hay equilibrios, no hay contrapesos. Y es un poco lo que hablábamos del tema de las instituciones que tendrían que ser independientes y no lo son y no lo van a hacer. Bueno, ahí debería de haberse subido Paco Ignacio, ¿no? Bueno, mira. Pero hablabas de estaturas, ¿no? Le falta un Nobel también. Sí. No solamente eso. Qué malo eres. Bueno, vamos a un corte. Vamos a concluir por esta ocasión ya este análisis, porque en el último bloque les voy a platicar dos asuntos muy relacionados con el Senado de la República y particularmente con Morena. Volvemos.